¿Qué más, Richie? Sí. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. ¿Usted qué tal, Pacho? Bien, todo bien. Listo, Aquí, ya. ya para comenzar, ya desde las 8. Ujú. ¿Cómo va el trabajo? Y pesado, Sí. pesadísimo. Sí, ¿Y eso? sí. No, la verdad es que todo este tema ha generado es muchísimo trabajo. Los contratos se están renegociando, entonces eso siempre es mucho trabajo para los abogados. Sí, sí, yo siento que todo el mundo anda en la misma, Mm. pero bueno, son las 8. Si quiere, por cumplimiento de tiempo, ¿le parece si Listo. arrancamos? Sí, hagámosle. Eh, bueno, esta es la segunda vez que lo hacemos. Yo siento que el formato ha sido bien interesante y la anterior charla que tuvimos tuvo bastante acogida. Se movió bastante. Eh, y hubo bastante retroalimentación, entonces yo siento que aquí es clave para que la gente también se vincule. Hoy lo estamos también pasando en streaming por YouTube para que quien quiera comentar o hacer preguntas nos pueda comentar por ahí. Pero esta vez vamos a hablar de un tema que es bien coyuntural y yo siento que se ha movido en bastantes partes. Incluso cuando mostré que íbamos a hacer esto, hoy me escribieron algunas personas que no iban a alcanzar a estar, pero que lo querían ver grabado. Entonces esto queda también grabado afortunadamente. Y es el tema de la fuerza mayor en el contexto de la actual pandemia y las discusiones que hay alrededor del tema. Decir que por el COVID podemos justificar que hay fuerza mayor o no, o cuáles son los contextos que están. Básicamente eso es como de lo que discutiríamos hoy. Y yo quería proponer un tema y es que primero habláramos de la parte técnica y de hablar un poco de qué es la fuerza mayor o caso fortuito. Eh, No sé si tú quieres comenzar comentando algo para hablar del concepto básico, que es básicamente la teoría. Bueno, sí. Bueno, primero, buenas noches a todos. Ojalá esto sirva. Yo creo que vale la pena decir que esto no es, pues, exhaustivo ni una idea de recopilar la doctrina y la jurisprudencia sobre temas de fuerza mayor, que es toda, muchísima. Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, en todo lado lo van a encontrar. Sin embargo, pues en esencia, ¿qué es la fuerza mayor? La fuerza mayor no es otra cosa que un eximente de responsabilidad. Hablando de responsabilidad civil contractual, pues una de las formas en las que tiene digámoslo, un deudor incumplido de exonerarse de los efectos nocivos de su incumplimiento es alegando la fuerza mayor, una causa extraña, imprevisible, irresistible, eh, exterior también, que le hace imposible ejecutar la obligación que tenía a su cargo. Al probarse ese fenómeno, lo que ocurre básicamente es que si bien ese deudor en incumplimiento no se exonera como tal del cumplimiento de la obligación en términos generales, sí se exonera de los efectos nocivos del incumplimiento, la declaratoria de incumplimiento en su contra, pensemos de intereses de mora, pensemos de otras indemnizaciones por daños y perjuicios. Entonces, la fuerza mayor en un, digamos, contexto general es eso, es un eximente de responsabilidad, no es en sí misma un mecanismo jurídico para terminar contratos, no es en sí misma, aunque esto podemos tocarlo más adelante cuando hablemos tal vez de imprevisión, no es en sí misma una forma de renegociar contratos eh, y es lo que yo veo. Entonces, pues digamos que esa sería mi introducción al tema. Yo creo que lo más importante de la fuerza mayor como concepto es que la fuerza mayor opera siempre y cuando esa causa externa, ese hecho ajeno al contratante, le hace absolutamente imposible cumplir con la obligación. Y creo
creo que hoy en día, en el contexto global, la teoría sobre la fuerza mayor está llamada a replantearse y reescribirse. Por ejemplo, la teoría clásica del Código Civil nuestro nos habla, por ejemplo, de que las imposibilidades sean físicas o jurídicas. Y lo cierto es que hoy en día estamos enfrentando una situación donde las imposibilidades también pueden ser financieras, eh, excesiva onerosidad, etcétera, etcétera. Allí pues es más útil la jurisprudencia del Consejo de Estado. Pero sí, en resumen es eso, es la causa extraña que llega, que es absolutamente irresistible, que es exterior porque no puede provenir del propio deudor incumplido. Eso es clave porque uno no puede ser quien cause la situación de fuerza mayor, porque ahí hay otro tema que es la culpa exclusiva de la víctima, por decirlo de alguna forma, en juego. Entonces, esa causa externa que llega y hace que las obligaciones no se puedan ejecutar, en esencia. Y cuando pues la obligación se vuelve imposible de ejecutar, eh, en un sentido como de justicia mínimo y muy natural, uno debería decir, oiga, si esto es algo que no tiene nada que ver con esa persona que verdad quería ejecutar el contrato y que estaba preparándose para hacerlo y se le hizo imposible por una causa externa, pues no tiene mucho sentido que le impongamos esos efectos tan fuertes del incumplimiento. Pensemos en el no pago de una obligación a plazo, y la fuerza mayor lo hace imposible. ¿Por qué por esa causa externa debe soportar unos intereses de mora que llegan a ser del 33% en términos generales y que vuelven la obligación absolutamente onerosa y es un castigo, porque al final de cuentas es un castigo con Se, se te fue un segundo la voz. cumplido? Entonces, eso pues, es otro. No, que en términos generales ese es el concepto de mayor, no Sí, sí, de acuerdo. O sea, yo a lo que acabas de exponer en un contexto práctico en relación con lo teórico y ahí también como con algunas reflexiones, solo aterrizaría como el concepto desde lo más práctico en lo que implica en Colombia y el, el qué, la fuerza mayor es la materialización de un principio general del derecho. El principio general del derecho es una de las instituciones más importantes del derecho, pero que hablamos muy poco, y es que básicamente nadie está obligado a lo imposible. Y eso tiene efectos prácticos en la realidad jurídica y en la vida y en la realidad del mercado. Nadie está obligado a lo imposible. Y eso llevó a que en nuestro Código Civil, después de todo el recorrido histórico del Código Civil para que llegara a Colombia, que ya fue hace bastante tiempo y es de las instituciones más importantes del derecho para nosotros, quedó escrito de una forma, pues, que para su contexto seguramente fue bastante moderna y dice es, fuerza mayor o caso fortuito es el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etcétera. Entonces podríamos llegar a decir para esta conversación que en ese etcétera cabe el COVID-19, el coronavirus. Pero detrás de eso ha habido un trabajo doctrinario, o sea, el que hacen los que estudian el derecho, y un trabajo jurisprudencial, que Colombia también es fuente del derecho, bastante fuerte. Entonces yo cerraría este punto como de hablar del concepto con dos líneas. Cuando hablamos de lo sustancial de qué es la fuerza mayor es todo lo que dijo Richie, es eso ese factor externo, pero que tiene unas características específicas. Es imprevisto, es imprevisible y es irresistible. Eso es lo que la doctrina y la jurisprudencia han puesto de características cuando un juez se sienta a analizar si es eximente de responsabilidad de la fuerza mayor, si es un eximente de responsabilidad real en el caso concreto. Con un factor que yo agregaría no como una cuarta característica, sino como que lo envuelve todo, y es que esos son criterios generales.
pero el juez siempre va a analizar el caso práctico que está bajo su revisión, y es que la relación de estos hechos realmente tenga una conexión directa, sea una causa directa con el incumplimiento. Porque aquí estamos hablando de, cuando hablamos de fuerza mayor, es que estamos en un escenario de incumplimiento y lo queremos justificar con algo externo. Ese externo debe tener relación directa acá. Y a eso, con esto quería abrir un tema, y es el siguiente punto, y es, siento que se está hablando en espacios informales, informales, académicos, de algunos medios de comunicación, de el coronavirus como fuerza mayor para no cumplir un contrato o para terminar un contrato. Entonces, lo quería plantear ahí porque siento que cuando uno profundiza en el tema, los que nos enfocamos más que todo en el derecho privado tenemos la misma posición. No sé si estamos en eso alineados, Richie, pero para mí, con lo que acabamos de hablar, con lo que expusiste y con los detalles más de las características que planteo, el coronavirus, en principio, no es una causal de fuerza mayor para dejar de cumplir las obligaciones. Para que eso se logre, hay que ver cada caso en específico para ver si en esa situación en específico el juez considera que si la pandemia que estamos viviendo es es una fuerza mayor que justifica el incumplimiento como eximente de responsabilidad. No sé si compartes esa posición que te planteo. No, absolutamente de acuerdo. El coronavirus, la pandemia o el hecho que sea, el naufragio de don Andrés Bello, el acto de autoridad, que es una parte muy interesante de todo este tema, no es en sí mismo la fuerza mayor, no, es un hecho que está ahí. Lo que pasa es cómo ese hecho afecta la ejecución del contrato y lo imposibilita. Yo creo que de pronto la forma más clara de ilustrar esto es con algunos ejemplos prácticos, tal vez. De acuerdo. Como el hecho, sí, porque como el hecho afecta a la pandemia, puede o no puede ser una fuerza mayor. Entonces, de pronto, mi propuesta acá sería que cojamos cada una posición y cada uno plantee un ejemplo en el que sí y un ejemplo en el que no. Entonces, yo podría empezar con el ejemplo más ilustrativo de cómo no es una fuerza mayor. Entonces, si estás de acuerdo, pues sería chévere mostrarlo así, para De sacarlo acuerdo. un poco de esa nube del derecho, por allá del derecho civil y bajarlo un poco a la realidad. Entonces, por ejemplo, un contrato, pensémoslo, un contrato de arrendamiento de bodega, donde el comerciante tiene toda su mercancía. Resulta que llega el COVID-19 y metámosle un acto de autoridad. Se dictan las medidas de aislamiento preventivo obligatorio. Entonces nadie puede salir. De acuerdo, la Y cuarentena. entonces dice el comerciante, oiga, a su arrendador, oiga, yo no le puedo pagar esos cánones por el aislamiento preventivo. Yo tengo todavía mi bodega quieto y no puedo hacer nada para sacarlo y venderlo. Hasta ahí uno diría, bueno, parece que sí, pero lo cierto es que mirando el caso en concreto, en realidad este comerciante vende solamente por canales digitales y a través de domicilio. Entonces, sus ventas, digamos que no se están viendo muy afectadas. Él sigue vendiendo a través de sus canales digitales y los domiciliarios pueden hacer sus rondas porque estaba dentro de las excepciones del aislamiento preventivo obligatorio, de manera tal que la pandemia y de manera tal que el aislamiento preventivo obligatorio no son una fuerza mayor que él pueda alegar para no pagar ese arrendamiento, todo lo contrario. Entonces ahí no habría un eximente de responsabilidad. Entonces, eso nos muestra un poco cómo el caso concreto es el que puede determinar. No sé, ¿qué opinas tú? Un caso en el que sí creamos que la pandemia eh, constituye una fuerza mayor. Yo plantearía uno que es derivado de la misma línea de hubo un acto de la autoridad administrativa, que en derecho administrativo se llama la teoría hecho del príncipe, Uh -huh. mandó a cuarentena a todo el mundo y pues la gente ya no pudo salir más de fiesta. Entonces, pues ya no podemos ir el fin de semana de rumba. ¿Qué pasa ahí? Pues yo soy el dueño del local, yo soy el inversionista en industria del entretenimiento, no puedo abrir, se me bajaron los ingresos, no un porcentaje, sino que totalmente bloqueado. Si yo fuera el abogado de ellos,
yo consideraría que tengo cómo justificar lo imprevisto, lo imprevisible y lo más importante, lo irresistible, porque es que no tengo opción en mi modelo de negocio hoy para que sea resistible. Y si tuviera unas reservas de flujo de caja, unas reservas guardadas para mantener el flujo de caja en los siguientes meses, igual desde la lógica de negocio no tiene ningún sentido. Yo lo que tengo que hacer es ver de qué forma, bajo los costos, incluso tendría que pensar en cerrar. Eso implicaría que no puedo seguir cumpliendo el canon. Eso, no estoy hablando de la terminación directa del contrato, sino del incumplimiento del canon, porque ese es un tema distinto. No puedo cumplir con el canon, no te lo puedo pagar. Entonces, considero que ahí sí tendríamos un argumento para decirle a un juez, mire, yo no puedo, yo no puedo cumplir en este momento, y cuando pueda cumplir, si usted me sanciona con las sanciones o cláusulas penales que corresponda y los intereses de mora, pues el perjuicio va a ser mucho más profundo. Entonces ahí yo alegaría el eximente de responsabilidad. ¿Qué pasaría en ese caso? Ese eximente de responsabilidad lo que hace es eximirme del pago de cláusulas penales e intereses moratorios. Pero pues el valor del contrato seguiría estando vigente, si lo vemos desde la perspectiva mucho más conservadora de acercarnos a cómo se analiza la fuerza mayor. La fuerza mayor a mí no me exime de cumplir de no cumplir con la obligación. De lo que me exime es de las consecuencias negativas derivadas de eso, que básicamente serían los intereses de mora y las cláusulas penales. No sé si lo ves desde esa perspectiva, ya aterrizándolo un caso concreto. No, yo creo que sí. Yo creo que desde un caso concreto, como los dos que planteamos, pues uno, podemos ver cómo los mismos hechos son fuerza mayor en un lado y no son fuerza mayor en el otro. Entonces eso es bien interesante. Y respecto del punto de los efectos nocivos del arrendamiento, total. Si yo estuviera representando a ese cliente dueño de un bar o de cualquier otro establecimiento de la industria del entretenimiento, pues mi primer y tal vez único alegato sería, señores, fuerza mayor. ¿Cómo pretenden ustedes, ante un hecho del príncipe, sí, ante un acto de autoridad, que me impida a mí ejercer mi actividad, pues, que les pague? Están locos, están locos. Entonces, De acuerdo. y creo que, pues, simplificando, por supuesto, las implicaciones y demás de un proceso judicial de estos, pues yo creo que ganarían. Mientras que el que arrendaba la bodega y vendía y hacía e-commerce, creo que no tendría mucho chance si alega una fuerza mayor. De Entonces, acuerdo. eso sí Y lo algo veo que quería así. agregar, hablando del hecho del príncipe, que tú tocaste el primero, y fue, ese concepto suena muy gracioso, pero tiene una utilidad práctica bastante fuerte en la vida jurídica, y es, el primero fue la cuarentena, todo el mundo para la casa, y tiene efectos en la dinámica de mercado. El siguiente fue que a través de los decretos legislativos, en uno de ellos, u otro hecho del príncipe, se podría llegar a decir, y es que a través de uno de estos decretos legislativos permitieron que se suspendieran cuando es imposible cumplir con los cánones durante unos meses. Eh, ¿Qué es esto? Yo le di vueltas como desde la perspectiva teórica, y es como básicamente el Estado, o el gobierno en este caso, está anteponiéndose a lo que se viene de distintos escenarios jurisdiccionales en los que se quiere justificar una fuerza mayor, a decir, evidentemente, para ciertas relaciones contractuales podemos hablar de que puede haber una fuerza mayor, entonces vamos a anticiparnos y decir que el incumplimiento de los cánones durante cierto periodo de tiempo no va a acarrear las consecuencias negativas, lo mismo que me diría el juez si no existiera ese decreto, de ni pagar sanciones económicas ni los intereses de mora derivados. Aquí termina viendo como una figura en la que el gobierno, por una facultad legislativa que se manifiesta en un decreto legislativo, básicamente termina como reconociendo un contexto específico de fuerza mayor, y que me llamó la atención y me puse a revisar del tema, y eso ya había sucedido antes, no a través de un decreto legislativo, sino con una ley. Eh, La ley es
la que reconoce los derechos ¿de qué? De las víctimas de secuestro. Es la ley 986 de 2005. Y un tema bueno, bien sí. interesante ahí es que, en principio, cuando hablamos de la teoría, si hablamos en términos generales, el hecho, por ser un hecho, no implica en principio que yo lo pueda justificar como fuerza mayor para un incumplimiento. A menos, en este caso, la teoría nos estaría llevando a eso, que una norma específicamente considere que ese hecho sí materializa un acto de fuerza mayor, que ya sucedió antes a través de una ley, la 986 de 2005, que es la de víctimas del secuestro. Y el artículo 10, algo que me llama la atención es básicamente dice, todo secuestro se tendrá como causal constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito para el secuestrado. Este es un tema bien interesante porque la regla general es que el hecho no constituye directamente la fuerza mayor. Lo que constituye la fuerza mayor es que se materialicen las características en el caso particular, a menos que una ley, que una norma me diga que eso es así. Por ejemplo, esta ley de protección a víctimas del secuestro, o en la actualidad el decreto legislativo que nos está diciendo que durante X meses podríamos considerar que hay un escenario de fuerza mayor para que no le cobren ni sanciones económicas ni intereses. Para hacer una analogía, ¿qué pasó cuál fue el contexto de esta ley? Básicamente a las personas que secuestraban les seguían cobrando los créditos financieros. Entonces ahí se presentó como una especie de tutelatón por un tema de violación de derechos fundamentales, y eso terminó derivando en que el Congreso sacó una ley en que dijo, pues tenemos que básicamente volver general que ese hecho específico sí constituye fuerza mayor de una. Pero eso sucede porque una norma lo dice. Si no hay una norma que diga que ese hecho de una constituye fuerza mayor, tenemos que entrar en el análisis que conversábamos con Richie hace un momento, revisar ese hecho respecto al caso particular con los ejemplos. Y ejemplos van a haber muchos, porque estamos hablando de relaciones contractuales. El tema es bien interesante por eso. No, la idea es como tocar lo más relevante, pero estoy seguro que aquí nos daría horas hablando del tema. Y la idea es como profundizar en eso. Yo quería hacer como un paréntesis específico, y es, nosotros de lo que más conocemos es de derecho privado, de derecho de la empresa. No somos laboralistas, pero por nuestro trabajo nos toca estar involucrados con algunos temas de derecho laboral. Entonces, esa discusión estaría bueno que la profundizaran expertos en derecho laboral, pero como uno lo tiene que manejar, yo revisé un poco qué pasa en el contexto de la fuerza mayor cuando se analiza desde el contrato laboral. Y revisando en jurisprudencia vi que la posición es que aquí sí está clarísimo, y si revisan jurisprudencia aparece escrito, la fuerza mayor no es justificación para la terminación del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que al no ser una causal, que las causales por justa causa son taxativas en el Código Sustantivo del Trabajo, un empleador no puede justificar una justa causa de despido por fuerza mayor. Entonces, si lo tiene que despedir, tendría que pagar la indemnización que corresponde. Lo único que la fuerza mayor puede llegar a hacer en el contrato es solicitar la suspensión del contrato. ¿Listo? Quería hacer este paréntesis porque seguramente muchos de ustedes están ante la duda de, bueno, ¿y qué hago con mis empleados? ¿Podría terminar el contrato y no pagar la indemnización y decir que esto es justa causa? No, no se puede. Ahí sí está clarísimo, la jurisprudencia lo ha dicho. La fuerza mayor no es una justa causa para la terminación del contrato laboral. Pero pues dejo la puerta abierta para que en este tema ya profundicen los laboralistas. Nosotros lo tocamos como desde la perspectiva más general, porque igual nos toca meternos un poco en el tema. De este punto, que creo que toqué algunos detalles y profundicé, no sé cómo lo ves, que sentí que querías comentar algo cuando comenté lo del tema ¿de qué? De las víctimas del secuestro. Sí, bueno, no, yo hay dos, bueno, voy a empezar al revés. Creo que si nos empiezan a preguntar mucho derecho laboral, podemos buscar si sacamos algún laboralista por ahí para que venga a charlar con nosotros. Ahí miramos, depende de lo que quiera el público. Y víctimas del secuestro. Eso es bien interesante porque me va a llevar a un punto siguiente de la discusión al que quería llegar, pero es este. Tú nos decías, oiga,
volvieron un hecho de fuerza mayor, volvieron un hecho, una fuerza mayor automáticamente aplicable por una norma. Lo hizo el Congreso a raíz de una serie de sentencias de la Corte Constitucional. Pero lo cierto es que las partes pueden hacer lo mismo y no tiene que ser una ley, es cualquier norma, principalmente el contrato. El contrato es ley para las partes y la fuerza mayor sí se puede regular en una cláusula contractual. Con lo que toca tener mucho cuidado, y es a lo que quería hablar. Uno sí puede hacer en sus relaciones comerciales determinar que es una fuerza mayor y uno puede hacer cláusulas del estilo de se consideran actos de fuerza mayor los siguientes: pandemias, para llevarlo al contexto en el que estamos ahorita, y regular los efectos de esa fuerza mayor. Normalmente se regulan con suspensiones del contrato sin que se causen obligaciones entre las partes o solo ciertas obligaciones, y si la fuerza mayor persiste después de cierto número de días, se les da la opción de esa terminación automática del contrato sin deberse nada. Entonces, nosotros como personas que tenemos libre disposición de nuestros derechos, sí podemos, dentro de nuestras relaciones contractuales, negociales, determinar, y esto vámonos al ámbito pues del derecho administrativo, del derecho civil, no del derecho laboral, eh, determinar qué es una fuerza mayor, cómo aplica y qué efectos tiene. Y eso yo creo que actualmente pues los abogados en sus prácticas contractuales y demás deben estar revisando una a una estas cláusulas de fuerza mayor y otro tipo de cláusulas similares como los stand-by, como las cláusulas de hardship, en todos sus contratos para ver qué pueden aplicar en estos casos, si las tienen. Y entonces ahí entramos a otra discusión bien interesante y práctica, y ¿es bueno sí o no regular las cláusulas regular la fuerza mayor? A mí a veces las cláusulas de fuerza mayor, soy honesto, me solían dar pánico en el sentido de que muchas veces una mala utilización del lenguaje podía limitar los eventos de fuerza mayor mucho. Pero por otra parte, ¿cuántos no estarán ahora felices porque tienen una cláusula que dice que una pandemia es fuerza mayor y deben estar brincando en una pata porque no tienen que seguir con los costos de un contrato? Entonces, eso quería atar el tema que decías de que volvieron norma un hecho y uno puede hacer lo mismo, no tiene que esperar al Congreso, ni tiene que esperar a la Corte Constitucional. Y creo que la práctica contractual, pues a partir de esto va a tener una serie de reescrituras. Las cláusulas de fuerza mayor van a dejar de ser algo que, por ejemplo, estaba en el formato, a ser algo que las partes le van a poner muchísima atención cuando estén negociando. Seguramente va a haber un auge de cláusulas de fuerza mayor que digan las pandemias son fuerza mayor. Las pandemias son fuerza mayor. Porque seguramente están viendo los análisis jurídicos que estamos haciendo de que el coronavirus en sí mismo no los exime de responsabilidad. Entonces muchas veces dirán, ¿pero qué hago aquí? Entonces ese era el punto que quería hablar, y quería hablar también de un poco, o llevarlo un poco al hecho de decir qué bueno es plantearnos la posibilidad de empezar a modernizar las cláusulas de fuerza mayor. Es decir, estamos viviendo una pandemia y creo que a muchos abogados nos está pasando que vemos los contratos y decimos, ok, si yo hubiera redactado este contrato, tal vez hubiera hecho lo mismo hace 5 años, pero hoy en día, para mí la visión es completamente diferente y creo que habría ajustado ciertas cláusulas y agregado unas o quitado otras, sabiendo ya que una pandemia es una realidad que puede llegar en cualquier momento y frenar el planeta. Entonces eso me pareció bien interesante, y creo que la discusión se debe dar en el sentido de uno no necesita que el hecho esté pasando, ni tampoco necesita que haya una ley diciéndole este hecho sí es una fuerza mayor, si tiene la suficiente capacidad de prever y decir esto es tan importante que lo voy a meter en mis contratos. Y pensemos en contratos de millones y millones de dólares,
que durarán mucho tiempo, por ejemplo, pues creo que sería interesante tratar de preverlo más y regularlo más y dejarlo menos al arbitrio o bien de las normas o bien de los jueces o de la interpretación que hagan los jueces de las normas. Eso es bien importante. De acuerdo, pero ahí lo que me pusiste a pensar es que pone un criterio de básicamente la diligencia en la redacción de esas cláusulas, el estándar aumenta a un nivel que, o sea, yo creo que muy pocas veces se puede haber visto en redacción de cláusulas relacionadas con el tema de reconocimiento de fuerza mayor, o como le dicen en otras, me gusta mucho el nombre norteamericano el Act of God. Siento que aterriza Sí. muy bien el contexto, eh, pero, pero me pusiste a pensar como en la parte práctica, una cláusula de fuerza mayor mal redactada. Estaba pensando en temas de pandemia. Pensemos una cláusula que hable de pandemia, miremos hacia atrás con el SARS. En Colombia eso casi no pegó, pero es una pandemia que declaró la OMS. Entonces alguien que se quiere zafar de un contrato ahí se pega de eso y lo presenta al juez. Pues básicamente, como tú dices, el contrato es ley para las partes. Me puedo zafar del contrato, estamos en pandemia. Aquí está la declaratoria de la OMS y mire la resolución que se acaba de sacar el Ministerio de Salud. Entonces, básicamente ese punto me gustaría agregar que a lo que va es el nivel de diligencia en la redacción de esas cláusulas tiene que ser cada vez más estricto, o si no, mejor no incluirla, para que en el ejercicio probatorio, en el escenario de un conflicto, se haga todo el trabajo de diligencia de demostrar que ese hecho realmente es causa de la situación de incumplimiento en la que estoy. Y, y algo que también quería tocar también como desde la perspectiva práctica, porque la idea es que tengo dos puntos que quería tocar contigo. Uno es un debate que he escuchado mucho de la fuerza mayor como causal determinación del contrato, que a mí se me hace que es un tema que suene súper simple, que la gente lo está tomando muy folclórico, pero tiene una profundidad técnica y en la práctica también bastante extensa. Y el otro tema es, para la gente que hoy se está enfrentando en el tema estamos en la pandemia, tengo un contrato, lo estoy incumpliendo, ¿qué puedo hacer y qué herramientas jurídicas eh, podemos manejar? No sé cuál quieres que toquemos primero, la idea es como que no nos alarguemos mucho, pero o si nos centramos solamente a hablar en uno. No, yo creo que podemos tratar los dos. Eh, pues hablemos del primero, que yo creo que es el que más le interesa a la gente. La fuerza mayor Listo. como causal para terminar un contrato. Eh, Partamos de una premisa básica. Por regla general, los contratos no se terminan por fuerza mayor. Creo que este es el primer obstáculo grande que hay en la discusión. De pronto yo estoy siendo muy categórico. Perfectamente las cláusulas de terminación en su contrato y uno podría decir si se presentan eventos de fuerza mayor que persistan X número de días, los contratos se terminan, ese tipo de cosas, pero en sí misma la fuerza mayor ahí en la nube, en abstracto, no es una causal de determinación de un contrato, pienso yo. Sí, yo estoy de acuerdo porque yo siento que el análisis respecto al incumplimiento está claro. Tenemos las características, tenemos que hacer el ejercicio de que esas características, si en la realidad, si en el escenario fáctico, si en los hechos, se adecua a lo que yo estoy viviendo, para no tener la carga de las sanciones del incumplimiento. Básicamente sería la mora, una cláusula penal, la solicitud de la reclamación de perjuicios. Pero hablar de terminación de contrato ya es un escenario distinto y algo que yo le daba vueltas antes de comenzar esto cuando pensaba en el tema de la terminación es, tenemos que ver primero la relevancia de lo que es el contrato y la institución de lo que es el contrato para la dinámica social y la dinámica del mercado. Y Rich lo mencionó antes, es que el contrato es ley para las partes. Entonces, básicamente, la vocación del contrato es que el contrato existe para cumplirse. Y la institución del contrato existe hace muchos siglos, eso ni siquiera es básicamente de la época moderna.
sino que es una herencia de la dinámica de la construcción social, donde han vivido 1000 pandemias. Y la lógica del contrato es que el contrato existe reconociendo que hay riesgos que pueden dificultar su ejecución. Entonces, por eso la terminación del contrato son puertas bien específicas, donde la primera línea para terminar un contrato es que el contrato se cumplió, y los contratos se hacen es para cumplirse. Pero como pueden haber ciertos imprevistos en la ejecución, hablando de esto, yo plantearía que para aterrizarlo en distintas discusiones que se pueden llegar a tener es, yo no puedo cumplir el contrato y porque no puedo cumplirlo quiero terminar. Son dos escenarios distintos. Voy a poner un ejemplo simple, un contrato de arrendamiento. Yo no puedo decir termino unilateralmente el contrato de arrendamiento por fuerza mayor, por el coronavirus, pero sí podría llegar a justificar y presentarle a un juez que por fuerza mayor no me aplique las sanciones o no recaigan sobre mí las sanciones de la mora, las sanciones de las cláusulas penales. ¿Por qué? Vayamos al escenario práctico. Si el arrendatario decide, no, yo no cumplo más el contrato y lo termino ya de forma unilateral por el coronavirus, ¿qué puede llegar a pasar en la parte práctica? Desde mi criterio, ese contrato sigue vigente y al seguir vigente, el arrendador puede ir a iniciar un proceso ejecutivo solicitando los cánones no pagados e incluso que se cancelen ahí sí los intereses y si hay cláusulas penales, cláusulas penales. ¿Por qué digo esto? Porque la terminación del contrato, a menos de que las cosas en derecho se deshacen como se hacen, es un principio. Es totalmente válida la negociación de, venga, terminemos el contrato por la situación. Si ambas partes están de acuerdo, perfecto. Pero si no, la consecuencia sería es que si existe un incumplimiento, a quien le incumplieron, puede ir a donde el juez a decirle, mire, esta persona me está incumpliendo y él tiene derecho a pedir dos cosas. Uno, que le compense los perjuicios generados, o la otra, una figura jurídica que se llama la resolución del contrato, que es básicamente terminar el contrato. Entonces, decirle a la persona, al juez, mire, esta persona me incumplió, hágame el favor y me termina el contrato. Creo que me fui en un tema muy técnico, la verdad quiero usar un lenguaje más coloquial, pero en pocas palabras lo que estoy diciendo es, no se puede de forma directa decir que por la fuerza mayor yo termino el contrato. Para terminar el contrato en la parte práctica tiene que cumplirse, tiene que vencerse, o tengo que, a partir de un incumplimiento, hacer la solicitud de la resolución del contrato o de la terminación del contrato ante un juez. Un escenario que se abre ahí, como el contrato es ley para las partes, se pueden acordar distintos escenarios en la redacción del contrato de reconocer terminaciones unilaterales por X hechos, pero eso tiene que estar redactado en el contrato, y si no está redactado en el contrato, si yo quiero terminar esto, tiene que ser o porque lo cumplo o porque el juez reconoce que sí puedo zafarme de él a través de buscar la resolución del contrato. No sé qué, me extendí un poco, pero no sé qué opinión tengas respecto a lo que estoy planteando, Rich. Bueno, yo más que una opinión, porque no es que esté en desacuerdo, creo que lo que hay que plantear es una forma de ver las cosas. Y la primera es la siguiente. Los contratos deben ser dinámicos. Los contratos no están escritos en piedra. Que sea ley para las partes significa que las partes pueden disponer, rehacer, modificar esa ley como bien lo tengan. Y lo cierto es que las relaciones comerciales deben ser dinámicas, las relaciones contractuales deben ser dinámicas y se debe invitar a las partes y todos los que estén viviendo ahorita estos problemas de renegociación de contratos por el coronavirus, tienen que pensar, oiga, no, yo tengo una fuerza mayor y tengo un eximente de responsabilidades, voy a ser intransigente. No, lo que tienen que pensar es hacer dinámicos y atar todo eso, que yo creo que una fuerza mayor y todo esto en general nos lleva a un punto más básico de los contratos y es la buena fe contractual. Tenemos que actuar de buena fe y esa buena fe nos llama a renegociar porque las condiciones globales nos lo exigen. A ser solidarios, hay unas corrientes muy interesantes que se llaman solidarismo contractual, que básicamente es, oiga, señores partes, y por ejemplo la jurisprudencia del Consejo de Estado refleja un poco eso cuando dice a las entidades públicas, oiga, ustedes como entidades públicas sí pueden ir más allá de lo que está en el texto del contrato. Así no está escrito, porque es que ustedes como parte se ven buena fe y lo que ustedes tienen que buscar es lograr que los objetivos del contrato se alcancen y lograr que los dos salgan ganando. Y así es como tenemos que replantear en este momento el derecho de los contratos.
Si no está escrito en el contrato, o si lo que está escrito en el contrato no nos lo deja hacer, reescribamos el contrato. Sentemos de buena fe y negociemos. Miremos cuáles son las necesidades de la otra parte y las nuestras y lleguemos a puntos medios. Suspendamos los contratos de común acuerdo y así nos evitamos tener que ir hasta un juez e inclusive ir a pedir una resolución del contrato. Ahora, me causó una duda bien interesante y es si, por ejemplo, el que está incumpliendo podría eventualmente pedir una resolución contractual. Yo no creo, pero Uy, yo ante tampoco creo. una contraparte intransigente, ante una contraparte intransigente, yo por eso estaba, he sido insistente, mucho el derecho a los contratos se tiene que reescribir hoy en día y eso va atado a la Uy, responsabilidad civil o ampliarlo un poco. Pero ante una contraparte intransigente, en este está, escenario, ¿qué podemos está hacer? muy ¿Qué interesante podemos eso. hacer? Está muy interesante eso Ujú, porque plantea un escenario en lo que dices es, yo estoy incumpliendo porque literalmente tengo un local comercial y no estoy recibiendo ingresos. Entonces, ¿qué pasaría en la, digámoslo así, en la posición más conservadora? Es, pues listo, cuando se recupere me termina de pagar el contrato. Básicamente eso ujú, sería lo que de la perspectiva más formal podríamos lograr. Pero, por ejemplo, este escenario, si mostrando que esa fuerza mayor realmente está llevando a la imposibilidad de la ejecución del contrato, justificarla al juez y solicitar la resolución, no basada en mi propio incumplimiento, sino basada en que el incumplimiento es una consecuencia de un factor que a final de cuentas está haciendo que el contrato, la verdad, no tenga vocación para poder seguir una ejecución, tendría un espacio. Yo siento que se tendría que profundizar mucho en el argumento, pero siento que hay una puerta de debate bien interesante ahí, porque es el escenario de cómo la parte que está sufriendo toda la carga económica, que igual en escenarios más sofisticados existe, que es básicamente el desequilibrio económico del contrato, que, que es totalmente viable para que se ponga en conocimiento del juez. Esa podría ser como la línea más sofisticada. Pero hablándolo como desde las cosas del día a día del comerciante que tiene el contrato de arrendamiento, cabe esa línea. Yo no me atrevo a tomar ahí una posición específica. Creo que se tendría que profundizar mucho, pero desde la perspectiva formal es, si no lo pudiste pagar, se te va a seguir acumulando el canon. O sea, tendría que buscarse figuras como lo que se me viene eso, el tema de poner ante la mesa frente al juez el tema del desequilibrio económico del contrato, que yo creo que ahí sí hay una vocación para sacarlo adelante. El desequilibrio económico del contrato es, se entiende que pueden haber distintas variaciones en las partes de su realidad económica en la parte del contrato, pero llegó un momento en que se desequilibró la balanza y para una parte es totalmente inviable y el contrato va a terminar totalmente llegando a un punto de freno e incumplimiento y pues los contratos están hechos para cumplirse. Entonces ahí el juez intenta ver cómo, pues uno le puede pedir al juez que busque equilibrarlo. Eso es como la línea que yo podría llegar a encontrar, pero se me hace que hay ahí mucha tela por cortar en el argumento. No sé desde esa posición que planteo tú cómo lo veas. Que va derivado de lo que tú dices de pues, cuando yo soy el que está un par de, incumpliendo, ¿qué? sí, sí, pues un par de cosas. Uno, pues no venía preparado para hablar de resolución del contrato. De pronto estamos súper equivocados y somos muy brutos. Eh, pero bueno, de pronto sería chévere dejar ese debate para otra de De estas acuerdo. sesiones. Em, Respecto del desequilibrio económico del contrato, bueno, yo primero quisiera volver a resaltar el punto que estaba haciendo ahorita y es, actúen de buena fe, negocien y traten de salir lo mejor librados porque en estas situaciones, y la verdad es que el principio de buena fe sí tiene una fuerza vinculante en el derecho a los contratos. Y uno lee y lee jurisprudencia donde dicen, oye, tú podrías tener toda la razón jurídica y contractual del mundo, pero actuaste de mala fe frente a tu contraparte y por eso perdiste la demanda y por eso pagaste la indemnización, a pesar de que empezaste demandando tú por todos los cánones acumulados, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que el principio de buena fe contractual nos puede llevar a hacer ese tipo de nociones y de inclusive yo soy el que estoy incumpliendo, pero necesito que esto se termine y el otro no deja y está siendo intransigente, pues hacer de alguna forma exigible eso. Afortunadamente, el principio de la buena fe es el principio rector del derecho contractual y en general de nuestras relaciones jurídicas.
Y yendo al punto imprevisto del desequilibrio económico del contrato, pues esto es una vaina bien interesante y es un llamado también un poco a la jurisdicción civil en Colombia, y es la teoría de la imprevisión, que es básicamente lo mismo, es la, el reajuste judicial del contrato por ese desequilibrio que se presenta en las partes, generalmente por la excesiva onerosidad que se le genera a uno frente al otro, que lo establece el Código de Comercio por en el artículo 800 algo, creo que 890, eh, dice, eso se puede hacer, pero esa vaina en derecho civil colombiano, en la jurisdicción civil colombiana, esa vaina no pegó, no sé por qué. Estaba el otro día yo en una charla y decía un profesor muy importante, no existe una sola sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde revise un contrato bajo teoría de la imprevisión. Por otro lado, el Consejo de Estado sí muy inteligentemente cogió esa norma y la aplicó bajo el desequilibrio económico de los contratos. Y yo creo que esa es una, ante lo que está pasando, yo creo que esa va a ser una norma que se va a presentar. Las demandas sobre teoría de la imprevisión se van a presentar y se van a presentar fuertemente en la jurisdicción civil, fuertemente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero no tanto, y en la jurisdicción civil van a empezar a buscar, oiga, estas relaciones jurídicas sí vale la pena preservarlas, pero los hechos del coronavirus, la pandemia, el aislamiento, etcétera, etcétera, hicieron que estos contratos se volvieran excesivamente onerosos, pero queremos seguir ejecutándolos, pero la contraparte no está accediendo a renegociar el contrato y está ejerciendo sus derechos y cobrando y demás. Señor juez, usted en sus facultades, bajo el artículo 800 y pico del Código de Comercio, reajuste judicialmente este contrato para efectos de que podamos seguir adelante, o si esto ya se acabó, ya se fue para atrás, haga un reajuste hacia atrás y restablezcame el equilibrio que perdí, por ejemplo, que le tuve que me embargó y le tuve que pagar 3.000 millones en intereses de mora, cuando en verdad estábamos en una situación especial y había un desequilibrio totalmente injustificado. Entonces yo pienso que ese es uno de los puntos sobre los que toca volver, toca insistir, toca abrirle los ojos a los civilistas más tradicionales y a los jueces civiles y decirles, señores, dejen de desechar esta importante salida jurídica y empiecen a aplicarla, llamar a la corte y decir, señores magistrados, a ver. Entonces creo que eso en ese punto, esos eran los dos puntos que quería resaltar yo ahí sobre lo que decías. Eh, y creo que, nuevamente, la buena fe contractual tal vez va a ser una herramienta supremamente poderosa. En este momento lo es y lo va a hacer a futuro. Y lo que yo recomendaría es siempre, guíense por eso, buena fe contractual, renegocien, hablen, planes de pago, etcétera, etcétera, no cobres intereses de mora, tú no te escondas solamente en la pandemia, trata de buscar salidas y propuestas para el otro, de manera tal que a futuro todo esto se preserve y se solucione. Y sí, a veces toca que todos perdamos un poco para poder ganar. Y pienso yo que esa solidaridad contractual se tiene que empezar a ver con mucha fuerza. Yo estoy de acuerdo y con lo que tocas pasaría como a un punto de cierre, como de con todo lo que hablamos, que tenga una aplicación práctica en la realidad, porque todo lo hablamos desde la teoría jurídica y desde la perspectiva más formal en cómo estos argumentos pueden llegar a ser observados en un escenario judicial ante un juez. Pero antes de eso, y con todo el preámbulo que hizo Richie, algo clave es, todo está en manos de las partes. Y yo sí considero, y pues básicamente a la gente que asesoro cuando hay escenarios de conflicto, es que uno tiene que hacer todo lo posible por negociar. Si no pudimos negociar, buscar un escenario eh, externo con un tercero, que puede ser, por ejemplo, una conciliación o una mediación, para buscar solucionar el conflicto. Pero siempre buscar que desde la buena voluntad, puede que tengamos opiniones distintas, estemos en situaciones distintas, pero si tenemos la buena fe, desde la perspectiva en que los negocios los estamos haciendo con buena intención, es totalmente legítimo el interés y pues la lógica de los negocios y del mercado en querer generar riqueza a través de lo que hacemos en el mercado. Pero no puede haber una posición intransigente ni desproporcionada respecto a la relación de un contrato, porque tenemos dos escenarios. El escenario 100% técnico de lo jurídico, de que terminemos con un argumento de estos ante un juez y ganemos. Pero ¿qué implica eso? El costo
el costo a final de cuentas de tiempo, de recursos, de energía, de terminar en un proceso de estos yendo ante un juez cuando tenemos sobre la mesa la oportunidad de levantar el teléfono y negociar con la contraparte. Entonces, si por ejemplo yo estoy en la posición en que yo soy el que estoy incumpliendo, abrí el espacio de diálogo con la contraparte para explicar las razones y buscar una línea que me permita hacer esto. Buscar cómo lo solucionamos, buscar una suspensión del contrato, buscar una renegociación del contrato, hacer todo lo posible por negociar. Que posiblemente el abogado de la contraparte, si es de una línea cercana también a como nosotros vemos el derecho, que es una perspectiva bien pragmática, le dirá, hagamos todo lo posible por negociar porque vamos a terminar perdiendo mucha más plata si nos enfrascamos aquí en un pleito que nos va a tomar X tiempo y posiblemente esta persona esté quebrada en el momento en que lleguemos a ese punto. Más bien, desde una posición proactiva, miremos cómo, si renegociamos el contrato, le damos ciertos beneficios, incluso esa persona se puede recuperar y esta relación comercial puede trascender en el tiempo. Y si soy la parte que estoy viendo que mi contraparte es la que me va a incumplir por su situación, tomar el otro escenario, estar abierto al diálogo y hacer lo máximo para que el contrato perdure si se tengan que hacer sacrificios. Porque no hacemos nada parándonos en la posición de, mire, el contrato es así, punto, y me paga, porque lo más probable es que se me declare en insolvencia en unos meses y ahí yo sí como acreedor, que en una posición que, por lo que hablamos la vez pasada, la insolvencia sí termina siendo un riesgo para el acreedor bastante fuerte. Por eso es que incluso en la insolvencia premian al acreedor que favorece al deudor, para que lo tengamos en cuenta. Y ahorita me fui a un tema como de realismo jurídico puro y duro, pero yo siento que las relaciones comerciales se tienen que ver desde esa perspectiva. Prioricemos, como lo dice Rich, sería como mi invitación ya y la asumo como a conclusión de mi parte, de invitar a la negociación y al diálogo y evitar al máximo tener que terminar en la jurisdicción, pero pues si ya tocó, tocó, pero hagamos todo lo posible por buscar arreglar las cosas de común acuerdo, con el contexto que les acabamos de dar. Mm, yo como que cerraría con este análisis ya más práctico de qué pueden hacer las personas con toda la información que discutimos ahorita con Richie. Y pues también te propondría, Richie, que desde una perspectiva más práctica, ¿tú cómo lo ves y qué le sugieres a la gente que está enfrentada ante estos escenarios? Bueno, yo lo primero que les diría, y en línea con lo que tú acabaste, es hagan las negociaciones y háganlas ya. En ese momento los juzgados están cerrados. Solamente están funcionando los tribunales arbitrales. Y en este momento, pues nadie está metiendo demandas ejecutivas. Aprovechen este tiempo, que esos juzgados siguen cerrados y negocien ya de buena parte. Si tienen que terminar los acuerdos, los contratos de común acuerdo, termínenlos. Si tienen que suspenderlos, suspéndanlos. Si tienen que modificarlos, modifíquenlos. Pero háganlo ya. Porque si esperan, un día se abren los juzgados y caen todas las demandas ejecutivas. Y lo que tengan se los embargan. Entonces, creo que mi consejo no puede ser más práctico que ese. Por otro lado, si usted es o tiene un abogado que le dice, mejor no acordemos que eso lo ganamos en la demanda, pues o cambia de abogado o deje de ser un abogado así. En verdad, este es momento para colaborarnos y para buscar buenos arreglos y seriamente, o sea, los asesores jurídicos que siguen esas líneas, perdónenme, pero eso me parece que va incluso en contra de lo que busca esta profesión. Eh, finalmente, finalmente, yo creería que mi último así tip práctico es en todo esto, pues analicen riesgos y no se queden callados. La contraparte también está esperando escucharlos porque está igual de preocupado. Y la contraparte probablemente también ya hizo su análisis de riesgos y sabe, oiga, si en 2 meses o en un mes, en lo que se abren juzgados, si le pongo una demanda a este tipo, probablemente tenga 5 más y todo esté embargado y yo no pueda sacar nada. Como si negocio ahorita, puede que en el futuro salga un retorno, le pongo una tasa de interés corriente y lo arreglamos, y cuotas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en esta situación es importante hablar, no hay que esconderse, yo creo que del problema ni de los acreedores, hay que solucionarlo bien, solucionarlo de frente y de buena fe. Entonces esos serían digamos, mis cierres prácticos y sí, aprovechen el tiempo porque después abren juzgados, hay una avalancha de procesos ejecutivos, les embargan todos sus bienes y ya, y ahí sí van a querer renegociar. No, no, háganlo ahora. De acuerdo. Y
para cerrar, que me hiciste pensar en algo es, si usted está en la oportunidad de cumplir con el contrato, o sea, cumpla. O sea, Por favor. no se acoja a los beneficios de, claro, no pago arriendo. Si usted puede, si usted lo puede hacer la mejor forma en que puede colaborar, si puede donar, done, pero antes que nada pague sus deudas para, si está en la capacidad. O sea, todo esto que estamos hablando es para la gente que está contra la pared, contra el empresario que está en la pared. Pero si usted es de los privilegiados que en este momento no está en una crisis económica, por favor cumpla, porque eso le aporta mucho a la situación que estamos viviendo. La discusión está abierta, lo que les dijimos la anterior, y pues en las siguientes, comentarios abiertos, si no están de acuerdo con algo de lo que dijimos desde lo teórico o práctico, bienvenido el debate, es de lo que más nos entretiene de la profesión. Y esperamos que esto sea útil y pues como siempre, Richie, súper provechosos e interesantes estos espacios. Bueno, Pacho, muchas gracias y aprovecho y me despido de todos los que dan esto. Y bueno, miremos qué hablamos el otro miércoles. De una. Bueno, Richie, que Listo. pases feliz noche. Chao. Buenas Hablamos. noches a Chao. todos. Chao.